Escuchen a este engañador y mentiroso, escúchenlo. A la Argentina, y recuerdo que me contacté con unas señoras mayores y ellas me guiaron para poder llegar a un lugar que se llama... Dice mayores porque él no anda con mayores, no te creas. A ver que las presente. Él anda con puras jóvenes. Pero dice mayores porque ya tiene la fama mala de que engaña mujeres, viola mujeres, etcétera. Ushuaia. Ushuaia está como a unos 600 kilómetros, si no me equivoco, de lo que es el Polo Sur. Ushuaia es un lugar muy frío, hace extremado frío allí. Pero Dios me llevó y sentí en aquel viaje que no hice lo que tenía que hacer porque habían limitantes. La gente que me acompañaba no estaba preparada. Y cuando uno camina con la gente equivocada, en vez de ayudarte, te atrasan en lo que Dios tiene para ti. Entonces, regresé a mi país y sin pensar, sin hablar con nadie, sin siquiera planearlo, compré otro boleto carísimo, los boletos para ir a Argentina, pero me fui para Argentina solo. Llegué a Buenos Aires, tenía todo listo, abordé otro avión y me fui a Ushuaia. Al llegar a Ushuaia, ya había contactado con alguien, alquilé un pequeño avión y me fui hasta lo que son las Islas Malvinas, perdón. Y de ahí volé, porque ahí cargaron combustible y viajé hasta un lugar en el Polo Sur. Y solamente fui porque Dios quería que fuera una cuestión de guerra espiritual. Ajá. Recuerdo que cuando estaba allí, mis ojos espirituales se abrieron. Vi un leviatán gigante que gobierna en esas partes del agua allí. Llevaba sal, hay gente ignorante que dice que la sal la usan los brujos, claro que la usan, pero el que comenzó con eso fue Dios. Sí, comenzó con eso, pero no es bíblico usar la sal. Tú la usaste ya sin que Dios te dirigiera. Además, en el tiempo de la gracia, jamás alguien ha usado sal, sino para la comida. Gigi Ávila no usó sal. Que dices que ese viejito que aprendiste de él. Pues aprende, no usó sal. Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, Tito, Filemón, Timoteo, jamás usaron sal. No confundas a la gente y no metas brujería en el evangelio, porque serás maldito. No tuerzas la escritura. No le añadas ni le quites. Y llevé aceite, llevé una Biblia pequeña que la arrojé sobre las aguas prácticamente congeladas. Eso lo hizo solamente Cash Luna cuando edificó su supuesta iglesia. La Biblia no se arroja, no se tira, no se entierra, se predica. Y llevé como una cosita así que era de plástico, parecía una espada, pero parece que Dios hace que las varas de madera se conviertan en instrumentos poderosos. Parece o Dios hace.
Y Dios hace que cobardes como Gedeón sean guerreros poderosos. Estaba absolutamente solo en aquel lugar. Yo tengo un equipo de intercesores que son intercesores de muchos años, puros ancianos. Puros ancianos. Como 4 o 5 sabían lo que estaba pasando. Y mientras estaba allí no tenía ni siquiera señal el celular. Vi un dragón gigante que se levantó de las aguas. Se me quería tirar encima y de pronto, por primera vez, comprendí Efesios 6:10, porque vi la coraza de Dios y vi que yo tenía una coraza muy, pero muy grande, muy ancha. Era como de 2 metros a la redonda. Y entonces entendí por qué Job, en el libro de Job, Satanás le dice a Dios, es que tú lo has rodeado por delante y por detrás. Lo que estaba hablando era de la coraza de Dios. Y parece que de todos los apóstoles, solamente a Pablo se le revela el tema de la coraza. Nadie más pudo ver. Porque aunque algunos caminaban con Jesús, nunca vieron lo que Pablo pudo ver. Porque parece que solo les es permitido a cierta gente entender profundidades en Dios. Hay quienes van a los cultos a resolver las mismas estupideces de la semana pasada. Óyelo. Pero hay otros que van porque tienen una revelación sobrenatural de Dios. A su nombre. A su nombre. Y cuando aquel ser se levantó para atacarme, yo me detuve y moví aquella cosita de plástico que parecía insignificante, parecía, Óiganlo. hasta tonto, parecía ridículo hacer eso. Pero aquel instante yo miré donde ejércitos de los cielos descendieron y miré unos seres gigantes. Yo no tenía idea que los ángeles o los arcángeles eran tan grandes. No tenía idea del rango que ellos tenían. Yo lo he estudiado en las escrituras y creo entender el tema, pero realmente no lo comprendí a nivel de revelación. Y aquellos seres descendieron y se pararon a la par mía. Realmente yo era muy pequeño a la par de ellos. Ese día supe que Dios puede más con poco que con mucho. Y que los grandes sueños de Dios no se hacen con los que más tienen ni los que más pueden. Los grandes sueños de Dios solo se hacen con aquellos que se atreven a creerle a Dios. A su nombre este asunto es de Dios, no de ellos. Sea la gloria. Alguien tiene que decir aleluya. A su nombre. A su nombre. Salí de aquel lugar. Le voy a ser honesto. El piloto del avión quería ver lo que yo iba a hacer, porque hay gente que aunque no vaya a la iglesia son metiches y vida ajena. Lo voy a decir con mucho respeto. Cuando yo me volví, ese hombre se había orinado. Se había orinado en su pantalón. ¿Qué andabas investigando? No se notaba porque la ropa que andábamos era ropa de hielo. Entonces, aparte de la ropa, el jean que andábamos otra cosa mucho más gruesa que era lo que nos cubría de aquel. Yo nunca había estado en un lugar tan frío como ese. Pero recuerdo que el Espíritu de Dios me llenó y yo empecé a sudar. Y yo dije, ¿qué es esto? Y entonces, quiero que me escuchen porque lo que voy a decir es demasiado violento. Cuando nos subimos al avión, empezó un viento tan fuerte que este hombre me dijo, tendremos que bajarnos del avión porque creo que el avión se va a volcar. No, pero allí va el Dios omnipotente, el apóstol Rafael Ramírez. Ahí supe que yo tenía una autoridad de Dios demasiado grande. Óyelo. Cuando alábete el extraño y no tu boca, el ajeno y no tus labios. Le dije al hombre, quédese allí. Yo bajaré. Él hablaba poco español y yo bajé. Y recuerdo que me arrodillé en medio del hielo
No se veía nada, era solamente una cortina como de neblina para ambos lados. Y cuando yo me arrodillé, yo sentí que el hielo se empezó a quebrar. Y de donde mismo había salido aquel dragón, salió algo demasiado grande que me cubrió por encima. Y me dijo, abre tu boca y deja de pedir al cielo que haga lo que Dios te entregó a ti. Y entonces yo dije, Padre, yo le ordeno al viento que se aquiete. No pasaron 2 segundos, el viento se quitó. Y aquella lluvia como de granizo se quitó, porque eran unos granizos grandes así, que uno de ellos había hasta reventado un poquito uno de los vidrios que tenía aquel avión pequeño. Y entonces nos montamos al avión. Ahí supe que el hombre se había orinado, porque olía orines. Y yo soy papá de 4 niñas y las cuidé de que eran chiquitas, y yo esos olores los conozco. A su nombre sea la gloria. Y una de las cosas que más le agradecí a la pandemia es que los hombres tenían que lavarse las manos, porque yo entro mucho a los baños en los aeropuertos y los hombres van al baño y nunca se lavan las manos. Por eso odio darle la mano a los hombres cochinos. El Señor los bendiga, los reprenda por cochinos. Ayer que veníamos de La Ceiba para acá, Roatán no estaba en la agenda nuestra para venir acá. Roatán estaba en la agenda de Dios. Cuando venía en el ferry, hubo un momento en que yo me salí de la parte donde estábamos, porque estábamos en la parte económica, entonces me salí. En la parte económica, ya cállate, deja de engañar a la gente. Yo ruego a los pastores de Centroamérica y donde quiera que vaya este falso apóstol, ya le cierren la puerta, sáquenlo de las greñas de su congregación, sáquenlo de las orejas de su congregación. Está metiendo falsa enseñanza, está confundiendo la congregación. Tú estás quedando mal ante el pueblo y ante Dios. Él no te respeta, habla lo que le da la gana. No respeta la congregación donde Dios te puso. Roba, les quita la lana y la leche a tus ovejas y se va a sacar a otro lugar. Y allá habla mal de ti, que estás muerto, que no tienes conocimiento. Ciérrele las puertas. No dejes que acabe de destruir la congregación.